La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, se llama FADA por las siglas, la verdad que hizo un informe que a mí realmente me encanta. ¿Por qué? Porque te cuenta en el tuit que es @FundaciónFada cómo se compone el precio, por ejemplo, de la carne, de la leche, del pan, algo que siempre tratamos aquí en el día a día de llevarte a vos para que te quede claro el por qué vos pagás determinada cantidad de plata por un sachet de leche o por un kilo de carne o, ya te digo, por el kilo de pan, ¿no? Algo que venimos tratando, que de hecho hablamos con la industria de los panaderos, pero esto me pareció recontra piola. Y además, obviamente, tenemos en cuenta todos los valores y qué es lo que pasa con el productor y cómo se va encareciendo a medida que sale de la mano del productor. Ya está Jorgelina Traut con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, mi Pablo, equipo, buen día, un placer enorme estar con ustedes en este viernes caluroso. Gracias por traer este tema, porque la verdad es algo que a nosotros, la verdad que nos llama la atención, siempre lo hablamos con vos cuando llega tu columna, y obviamente esto está buenísimo para que aclare también a nuestros amigos y amigas. Pero si te parece, presentamos a David Miazzo, que es economista, jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina de FADA, que ya está también con nosotros. Jorge, ¿te parece? Dale. Adelante, adelante. Buen día, David, ¿cómo te va? Bienvenido. Aquí estamos en el día a día, Abigail Lasalle y Jorgelina Traut. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, obviamente David se va a abrir la mesa, porque yo acá estoy con Pablito Mercau, que seguramente también te va a hacer preguntas, así que te vamos a llenar un poquito con datos. Pero bueno, en primer lugar, tema 1, buenísimo el tema de el tuit que publicaron de la Fundación, contándole a la gente cómo se compone el precio, obviamente, de la carne. Por ejemplo, el 28% tiene que ver con la cría, el 25% con el feedlot, el 6% con el frigorífico, 14% la carnicería y 27% impuestos. Cuando diagramamos este pedazo de carne, ponele, lo que nos estamos dando cuenta es que en realidad nosotros creemos que el carnicero nos sube el precio, pero no nos lo sube el carnicero. ¿Esto es lo que queda en claro, David? Bueno, acá lo que tratamos de mostrar es cómo se compone de acuerdo a cada uno de los eslabones. Y ahí vos hiciste una pregunta muy interesante de quién lo sube, porque justamente es una discusión usual en ese sentido. Lo que estamos viendo con estos datos es, bueno, la carnicería solamente tiene un 14% de participación en el precio final de la carne, por lo tanto no tiene una participación relativamente alta. Pero ninguno de estos actores te sube el precio de la carne. Eso también es uno de los puntos Ninguno de los actores sube el precio de la carne. A destacar, exactamente, porque nosotros este estudio lo venimos haciendo hace 6 años cada 6 meses, o sea, 2 veces por año, hace 6 años. Y esta composición que vos acabas de mencionar con los porcentajes de cada uno, varía de acuerdo a la coyuntura, a los precios, sube un punto, baja un punto, pero se mantiene relativamente estable hace 6 años. ¿Eso qué me está indicando? Que no hay ninguno de todos estos actores que cada vez esté ganando más plata y que por esta razón estén subiendo los precios. ¿Y entonces? Porque si eso fuera así, alguno de todos ellos debería estar incrementando su participación a lo largo del tiempo. Y de hecho, por más que tengan el mismo porcentaje, por ahí uno piensa, ponele, no sé, el que tiene el 25% del feedlot, por ahí, bueno, no está ganando más, pero sí está pagando más. Exacto, bueno, y a eso es lo que quería ir. Justamente en épocas inflacionarias... ¿David? ¿Jor? Yo sigo estando acá. Ok. Ahora lo vamos a llamar otra vez a David. Bueno. Es un ruido muy raro, pero estoy acá. Ok. Tuvimos un ataque de tensión. ¿Qué hace, Jorge? Buen día. Un ataque de tensión mundialista, ¿no? Me pareció. Como que estamos todos tensos. Sí. Como que hubiera habido un gol de alguien, no sé. Sí. Yo creo que... Sí. Bueno, les puedo sumar, a ver, lo que estaba diciendo David, lo estaba explicando genial, porque, bueno, como decías, Avi es el economista jefe de FADA, y lo vienen haciendo a esto, y es más, vale destacar que muchos datos que les he brindado cuando la he citado a FADA justamente tiene que ver con estos informes que hacen, donde le cuentan a la gente, a todos nosotros nos cuentan cómo está conformado el valor. Es interesante porque David lo va a mencionar seguramente, pero porque hablabas del feedlot, que es el 25% en participación en el precio de la carne que pagamos en góndola. Ahora bien, vos sabés que en el hoy el feedlot pierde 30.000 pesos por cada animal que engorda. Lo voy a repetir.
30.000 pesos por cada animal que engorda, pierde el feedlot. ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, con que compra lo de la invernada, un ternero, le mete alimentación para engordarlo en un determinado tiempo, sobre todo a base de maíz, un maíz desacoplado del precio internacional, incluso elevado en el ámbito local, y cuando llega el momento de la faena, en lo que es hoy el mercado agroganadero de Cañuelas, ya no más de Liniers, el precio está tan estancado, consecuencia primero de un flaco bolsillo argentino y también como consecuencia de una abultada oferta en los últimos tiempos, que el valor no le retribuye los costos que ha tenido para alimentar a ese animal, con lo cual el feedlot, reitero, está perdiendo 30.000 pesos por cada animal. Ahora bien, de todas formas, cuando uno observa el precio total y hace la cuenta de la participación, se encuentra con esto, que no da, esto vale destacarlo, el feedlot decimos 25% de participación en el precio final de la carne. ¿Rentabilidad? No, 25% de participación, punto, se acabó. Digamos, ahí hay que hacer un punto. No significa rentabilidad. Ya lo recuperamos a David, a ver si ahora podemos continuar con la charla. David, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. Me había quedado hablando solo hasta que sentí que me sonaba el teléfono de nuevo. ocurre un montón de veces. A mí me ha pasado muchas veces lo mismo. Pero a ver, estábamos hablando justamente de esto, el que yo te preguntaba si el 25% del feedlot, ahí Jorge nos estaba aclarando que pierden 30.000 pesos por cada animal que engorda, el feedlot solamente, pero si paga más, obvio que ahí hay alguien a quien le llega, diríamos, esa ganancia. Bueno, justamente lo que me estaba explicando a mí mismo recién Bien. Es que en épocas inflacionarias es muy usual estar buscando culpables de quién sube el precio, ¿no? Sí. Es culpa de quién sube el precio de la carne o del pan o de la leche. Y acá lo que vemos en realidad es que están subiendo los precios de toda la economía y los costos de toda la economía y de todas las actividades productivas, con empresas de distinto tipo, en algunos casos multinacionales, en algunos casos empresas más grandes, en algunos casos empresas más chicas. Por ejemplo, en el caso de la carne, que es lo que venimos conversando, hay miles de productores ganaderos, hay cientos de feedlots, hay cientos de frigoríficos. El frigorífico más grande solamente concentra el 5% de la faena nacional, hay miles de carnicerías. Entonces nadie en toda esta cadena tiene un poder de fijación de precios, de decir, bueno, no, yo quiero que hoy la carne suba 10%. Nadie la tiene porque nadie maneja una parte importante del mercado. De hecho, la carne probablemente sea uno de los mejores ejemplos de mercados para nada concentrados, ¿no? Claro. Pero entonces lo que te decía es que es muy común buscar culpables cuando los precios están subiendo. Y en realidad lo que te mencionaba es un problema macroeconómico. En realidad lo que está pasando es que el peso está perdiendo valor. Es un problema de la moneda, no un problema de los precios. Y como el peso pierde valor, ello se refleja en que cada vez necesitamos más pesos para comprar los mismos productos o más pesos para comprar el mismo dólar, porque es un reflejo exactamente de lo mismo. No pasa nada con el dólar, sino que pasa con el peso cada vez vale menos. No, de hecho hay un informe Hay un informe del Ministerio de Economía que revela que desde que asumió Sergio Massa, el dólar está relativamente estable. Por ejemplo, bueno, ha aumentado, ponele con una suba del 2,2%, entre 3,19, 3,20, pero ahí más o menos se está manteniendo. Y ahí la duda que obviamente genera al común denominador de la gente, te digo, ni siquiera el que se dedica a la actividad agropecuaria, ni tampoco que tiene una pyme, sino es, bueno, si se mantiene estable, entonces ¿por qué a mí me aumentan todos los alimentos todo el tiempo, no? Bien, por un lado se mantiene estable después de haber aumentado un 50% en junio. Recordemos, pasó de 200 a 300, 350 y después se estabilizó en 300, no es que viene en 300 hace un año, una breve aclaración. Y después, la otra cuestión es que no necesariamente todos los precios están ligados al blue. Si en el medio te sigue subiendo el combustible, en el medio sigue el tipo de cambio oficial sigue subiendo, los últimos 2 meses subió 6% mensual. Si en el medio se siguen renegociando salarios, entonces a todas las empresas tiene un impacto salarial, que es lógico que haya renegociaciones salariales porque se están quedando súper atrás de los precios. Si en el medio hay cepo importador, entonces no entran insumos, y los pocos insumos que entran entonces están más caros, porque al haber menos oferta
todos los insumos importados están más caros, si empiezan a subir las tarifas, bueno, todo eso empuja la inflación, y en el medio cada vez hay más pesos, o sea, la emisión de pesos que nadie quiere no se detiene, entonces cada vez hay más pesos que nadie quiere, y por lo tanto esos pesos cada vez valen menos. El dólar blue puede tener un bache, pero también uno rápidamente ve que en cualquier momento empieza a subir porque se quedó atrasado respecto a la cantidad de pesos que hay, y lo empezamos a ver estos últimos días, que ha subido 30 pesos en cuestión de 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas, sí, tal cual. David, antes de pasar al otro tema y de darle la posibilidad a Jorge también y a Pablo para que pregunten, me gustaría terminar con los otros 2 estudios que tienen, que es la leche, 32% que le corresponde al tambo, 31% que le corresponde a la industria, 11% al comercio y 26% a impuestos. Pero, cuando uno va a ver el pan, por ejemplo, ahí es diferente al discurso que estamos acostumbrados a escuchar, ponele, de la industria panaderil. Porque acá tenemos el 13% incide en el trigo, en el precio, no estamos hablando. El 6% en molino, 56% la panadería y 25% impuestos. Una de las cosas que nosotros escuchamos de los panaderos es que justamente el problema no es la panadería, sino el precio de la harina, el trigo, lo que vos le pongas al pan, etcétera, que va subiendo obviamente a medida que va pasando el tiempo, por esto que vos estabas explicando hace instantes nada más. ¿Esto revierte entonces eso? ¿O los panaderos están tergiversando las cosas? Sí, mira, esto revierte realmente esa noción, porque vemos que el trigo solamente representa el 13% del precio final, y estamos hablando del pan, que es el producto de menor valor agregado que se vende en una panadería. Ya si vamos ni hablar a una docena de medialuna, ahí la incidencia del trigo es el 3-4%. Tienes que hacer un canje, haces un canje ahí. Sí, bueno, pero justamente a lo que voy es que mientras mayor valor tenga, menor es la participación del trigo, porque en términos relativos a su precio, el trigo tiene una incidencia muy baja. Por ejemplo, ahora cuando se venga la discusión del precio del pan dulce, pasa exactamente lo mismo. Mientras más caro es el producto, en realidad el trigo cae mucho de participación, porque cada vez se usa menos harina y se usa más manteca, más otras cosas para producirlo. Entonces ahí es muy importante, porque en el pan decimos 13% de la participación del trigo. De hecho, en los 6 meses que pasaron entre el primer informe este año y este segundo informe que estamos conversando, el precio del pan aumentó 118 pesos por kilo. De esos 118 pesos por kilo que aumentó, 16 pesos estuvieron ligados al trigo, por el aumento de precio que tuvo el trigo, que tuvo mucho aumento de precio, producto de la guerra Rusia-Ucrania. Recordemos, Rusia es el primer exportador de trigo del mundo, y Ucrania también es un exportador relevante. Entonces, en esos 6 meses, 118 pesos aumentó el pan, solamente 16 fueron relacionados al trigo, y 102 no tuvieron nada que ver con el trigo. Sí tuvieron que ver con el resto del proceso inflacionario. Y acá voy a las panaderías, que es lo que faltaba recién. Que la panadería tenga el 56% de participación en el precio final del pan no implica necesariamente que se esté llenando de plata o que cada vez tenga más participación. De hecho, la comparación que yo te hacía antes, ese 56% se viene manteniendo relativamente estable a lo largo de los últimos 6 años, entre el 56, 57, 58, casi todos las veces que lo relevamos está en ese porcentaje. Entonces, la panadería también tiene su costo de alquiler, tiene su mano de obra. Recordemos que la panadería se hacen dos etapas: se produce el pan y se comercializa, que digamos sería, si se querés, 2 eslabones. Claro. De hecho, una cosa respecto a la panadería y la mano de obra: 1 kilo de pan tiene más mano de obra que harina. Es decir, en el costo de producir 1 kilo de pan hay más mano de obra que la harina que tiene. Y también lo que estamos viendo con estos números que acabamos de decir: 25% de impuestos. Tienen más impuestos que la suma de trigo y molino, que da 19%, que vendría a ser la harina. ¿Jorge? Me parece súper interesante, David, explicar también el tema de los impuestos. En primer lugar, destacar que en los 3 productos que se visualizan, pan, leche y carne, 1 de cada 4 pesos que pagamos son impuestos. Ahora bien, ya eso parece abultado, ¿no? Sin embargo, ayer tenía un intercambio con un tuitero, con una persona en Twitter, que me
pero ¿cómo puede ser que los impuestos sean tan poco, teniendo en cuenta la presión tributaria que siempre se indica existe en la República Argentina? Si también vale destacar, cuando vamos y compramos pan, estamos pagando un 21% de IVA, suponte. Entonces, digo, ¿cómo explicamos ese 25% de participación impositiva? Bueno, recordar que pan y carne tienen 10,5% de IVA. Entonces, muy probablemente en productos que tienen el 21% o otros productos de supermercado, la participación sea un poquito más alta por ese motivo. Pan y carne tienen 10,5%. Bien, ¿y leche 21%? Leche sí tiene 21%, pero no se distancia de los otros porque hay pérdidas en 2 de los 3 eslabones de la cadena, entonces ahí también se reduce el pago de otros impuestos porque está perdiendo plata el tambo y el comercio, entre comillas, porque en realidad también depende de una estrategia de márgenes que por ahí puede tener el supermercado, donde hay productos como la leche que tienen muy poco margen porque bueno, son productos que se compran a diario, tienen alta rotación y son una especie de producto gancho, entonces también tiene pérdida del comercio en el caso de la leche, pero a lo que iba es que como hay 2 eslabones que tienen pérdida, pagan menos impuestos a las ganancias, por ejemplo, entonces por eso también baja. Pero bueno, hay alguna diferencia de IVA y después hay otros estudios que le suman también las cargas laborales, lo que son los aportes y las contribuciones sobre el salario, que nosotros no la consideramos como impuesto en este caso, sino como costo laboral. Eso también te puede incrementar un poco y acercar la combinación de esto que te comentaba del IVA, más esto de las cargas tributarias, puede acercar un poquito más al 40% que alguien puede tener en la cabeza de participación de impuestos. La verdad que clarísimo. Y aquí nos encontramos con Pablo Mercado, David, que te decía, viste, íbamos a abrir la mesa y también tiene algunas preguntas para hacerte. ¿Cómo estás? Dijiste en el comienzo que esta situación tiene varios años, lo que muestra también una película extendida, ya no una foto, y quiero preguntarte puntualmente por esa estructura, porque uno acá lo trata de charlar siempre con Jorgelina, lo hacemos habitualmente con los entrevistados. Vivimos hablando de la emergencia, de la noticia del día, digamos, pero se piensa poco en esa estructura, digamos. ¿Qué propuestas tienen como para romper determinada cuestión que está como cristalizada, que este estudio, por ejemplo, demuestra, digamos? ¿Por dónde está la salida? ¿Baja de impuestos? ¿Mayor inversión? ¿Sistemas de créditos? ¿Aumento del mercado interno? Porque evidentemente también hay cuestiones de baja de consumo en muchos rubros en los últimos tiempos, ¿no? Bien, mira, el primer tema es controlar la inflación. Mientras que no se logre controlar la inflación, vamos a seguir discutiendo que los precios y que las cosas están caras, vamos a seguir con toda esta discusión de los observatorios de precio, de los acuerdos de precio que no sirven para nada. Entonces, lo primero es controlar la inflación, porque además está la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? En una economía que no funciona con alta inflación, es muy difícil que los salarios y los ingresos de la gente vayan al mismo ritmo de la inflación. Claro. Entonces cada vez pierden mayor poder de compra. Y esta pérdida de poder de compra es lo que se refleja, por un lado, lo que acabas de comentar, de que cae el consumo, pero también es lo que nos hace percibir las cosas como caras. Tenemos la carne más barata del mundo, pero la percibimos como cara. ¿Por qué pues no tenemos plata? Claro. Porque no tenemos plata, exactamente. Ojo, y aumentó menos que otras cuestiones el último año, sí. También hay que decirlo. Eso, vos sabés que una charla que tuvimos con Jorgelina hace ya largo tiempo, cuando empezó a subir la carne, de hecho me acuerdo patente, nos juntamos y hablábamos de esto, del que la gente no tiene plata, nosotros no tenemos plata para pagar la carne. ¡Que es terrible! Bueno, la leche también te parece cara y tenemos que hacer las leches más baratas del mundo, o el pan. El tema es justamente el ingreso. Cuando ganas menos, que es lo que tenés para comprar, todo te parece caro, ¿no? Entonces, a eso iba. La inflación es el tema central acá a controlar, porque tiene impacto en todas estas discusiones, tiene impacto en el poder adquisitivo y, por supuesto, tiene impacto en la pobreza. Porque el nivel de pobreza no es más que eso. La vara que sube al ritmo de la inflación versus los ingresos que van atrás, y mientras más brecha se genera entre esas dos cosas, hay una mayor proporción de la gente que no llega a cubrir las necesidades básicas. Entonces, esto está todo estrictamente relacionado. Inflación, pérdida de poder adquisitivo, nivel de pobreza. Entonces, mientras que no se logre controlar el nivel de inflación con políticas de verdad,
no precios justos o un observatorio de precios que no tienen ningún impacto, vamos a seguir con todos estos problemas. Eso en primera instancia. Después, en segunda instancia, podemos discutir impuestos, sobre todo los impuestos más distorsivos, como son el impuesto de los créditos y débitos bancarios, los ingresos brutos a nivel provincial, que uno dice, bueno, son alícuotas relativamente bajas, pero bueno, cuando las sumás del primer eslabón, del segundo eslabón, del tercer eslabón, del cuarto eslabón, hacen un importe relativamente alto. Yo creo que esos son los primeros dos puntos. Y después de ahí sí se puede empezar a pensar en una economía más estable que permita que haya crédito de largo plazo. Crédito de largo plazo permite generar inversiones de mayor escala. Inversiones de mayor escala generan más productividad y competitividad de las empresas y permiten llegar con precios más bajos porque se tiene altos niveles de productividad en la industria, etcétera. Pero también, y acá cierro, considerar que tenemos una industria agroalimentaria y agroindustrial realmente competitiva porque le exportamos a todo el mundo. Jorge, ¿alguna otra pregunta? Clarísimo por mi parte, destacar, si querés, David, también el tema de la leche, volvería sobre ese punto fundamental por la pérdida que significa el precio de la leche, que también en un, lo describe David, el tema, por ejemplo, precios cuidados, hoy ya precios justos, también lo que ha hecho es generar un valor que puede ser elevado para el bolsillo argentino, de hecho lo es en la leche, sin embargo está bastante sostenido por precios justos y genera, más allá de las participaciones que vemos y que observamos, genera una pérdida del 5% para toda la cadena, pérdida de dinero, lo que es la leche, para toda la cadena, que David decía, un producto gancho, pero que definitivamente me parece interesante ponerlo en relieve, David. Sí, tal cual lo que decís, solamente agregar para no extender demasiado, que también el productor también viene golpeado con la sequía, lo que también al disponer de menos pasto, etcétera, incrementa los costos de alimentación y bueno, eso es parte del combo que está sufriendo. Y sumar además que también en la cadena láctea estuvo en 2020 precios máximos, eso le hizo mucho daño y recién estaba recuperando estos últimos 2 años precios reales después de haber tenido precios máximos en 2020, así que bueno, eso también remarcar. Nos quedó, David, pendiente el otro tema, porque la verdad que este es apasionante, nos ha llevado prácticamente toda la nota, pero que tiene que ver justo con esto que vos decías, ¿no? Las reglas claras que en la economía, pero que permiten además también tener a la Argentina empresas que vengan a invertir, que generen empleo y demás, y son más de 20 ya las que se están yendo del país. Últimamente nos encontramos con la noticia de Edesur también, con lo cual queda para la próxima, dale. Dale, con gusto, cuando quieran. Un placer, gracias, David. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Gracias, David. Gracias, Jorge. Espectacular, me encantó. Bueno, me alegra muchísimo. Buen fin de semana y nos encontramos el lunes con más información también de este sector agroindustrial. Dale, buenísimo. Un abrazo grande, que la pases lindo. Ahí igualmente, está. Gracias, Chacha. Hasta luego. Ahí estaba Jorgelina Traut, la periodista nuestra de Asuntos Rurales, y también David Miazzo, economista, jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA.